Continuando con la resolución de ejercicios de análisis vectorial, en esta oportunidad vamos a resolver el ejercicio 1.43 del libro Szyr-Szymanski, Física Universitaria, que nos dice obtener la magnitud y dirección de los vectores suma A más B, vector diferencia A menos B y finalmente el vector diferencia B menos A. Tenemos aquí en la figura, vemos los vectores A, aquí está el vector A, cuyo módulo vale 2,80 centímetros y su ángulo con la horizontal es de 60 grados. Aquí tenemos también el vector B, que está en el cuarto cuadrante. Su módulo es de 1,90 centímetros. Y el ángulo que forma con el eje horizontal, pero medido en sentido horario, como podemos visualizar aquí, vale 60 grados. ¿Ya? Entonces, vamos a resolver este ejercicio. ¿Ya? Una forma de resolver es realizando la descomposición vectorial. Entonces, vamos a encontrar las componentes horizontal y vertical de los vectores A y B. Comencemos con A. Entonces, ¿cuáles serían sus componentes? Entonces, tenemos aquí, hasta aquí, su componente horizontal y su componente vertical. Hasta más o menos por aquí. Es su componente horizontal y su componente vertical. ¿Ya? ¿Y cuánto vale? ¿Cómo determinamos esta componente horizontal y vertical? Conocemos el módulo y conocemos el ángulo. Simplemente, ¿qué es lo que hacemos? Recordemos, está al lado del ángulo es coseno. ¿Ya? La componente que forma el ángulo con el vector va a ser coseno, es decir, 2,8 por el coseno de 60. Y el otro, este de aquí, la componente vertical va a ser 2,8 por, si ya utilicé coseno, aquí va a ser seno. ¿Seno de cuánto? Seno de 60. Ya está. Entonces tenemos la componente horizontal y componente vertical. Vamos a escribir aquí. Entonces el vector A va a ser igual a componente horizontal, este de aquí. ¿Es positivo? Sí, porque está a la derecha, positivo. Entonces no le agregamos ningún signo, va a ser 2,8 por el coseno de 60. Esto en dirección del vector unitario y, ¿no? Como es la componente horizontal, su vector unitario es y. Ahora la componente vertical más 2,8 por cuánto? Por el seno de 60. Su vector unitario J, ¿no? Porque está en dirección vertical, en dirección del eje Y. Ya está. Entonces, ¿cuánto sale esto? ¿No? Vamos a determinar. Podemos utilizar calculadora. Sabemos que el coseno de 60 es 1/2. En otras palabras, la mitad de esto. 1,4 y. Y aquí sí hay que utilizar la calculadora. Y sale 2,42. Aquí. 2,42 J. ¿Qué unidades? Si estamos trabajando en centímetro, aquí también en centímetros. Ya está. Ya tengo el vector A. Las componentes del vector A. Lo mismo hacemos
para el vector B. Entonces determinamos aquí, este es el vector B, va a tener dos componentes, la componente horizontal, aquí, bueno, más o menos está por aquí, y la componente vertical, por aquí más o menos. Ya. Entonces, ¿cómo determinamos estas componentes ahora para el caso B? ¿No? El módulo por seno y coseno. ¿Cómo sabemos quién es seno y quién es coseno? Miramos aquí el ángulo. Este es el ángulo, ¿no? Ese ángulo que forma el vector con la componente va a ser coseno. La componente va a ser por el coseno. ¿Ya? Identificas el ángulo. La componente que está al lado del ángulo va a ser coseno. Entonces va a ser 1,9 el módulo por el coseno de 60. Aquí, este de aquí, si este es coseno, este va a ser seno. 1,9 por el seno de 60. Ya está. Entonces ya tenemos las dos componentes. Vamos a escribirlo aquí. B. El vector B es igual. Componente horizontal 1,9 por el coseno de 60. Más, o en este caso menos, ¿no? El eje, la componente horizontal es positivo. Ahí está bien. Nos está faltando el vector unitario y ya está. Ahora, ¿por qué es negativo? Porque está hacia abajo, ¿no? Como podemos visualizar aquí, la componente vertical está en dirección hacia abajo. Significa que es negativo aquí. Menos 1,9 por el seno de 60 en dirección del vector unitario J. Y ya está, ya tenemos el vector B. Lo que nos está faltando es operar. Vamos a operar, aquí también vamos a utilizar la calculadora. Y nos sale aquí 0,95 y menos 1,65 en dirección J. Ya está. Nos está faltando las unidades, ¿verdad? Aquí centímetro. Ya está. Entonces ya tenemos el vector A y el vector B representados por sus componentes horizontal y vertical. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el ejercicio? La magnitud y dirección de la suma. Vamos a hacer el primer caso, la suma aquí. El caso A, la suma. R, recordemos, estoy utilizando R, el vector R, para representar la suma del vector A más el vector B. Ya está. Entonces, es una suma algebraica, no hay dificultad. Sumamos componente a componente. Sumamos o restamos, dependiendo del signo. Entonces, vamos a operar aquí. 0,95 más 1,4 es 2,35. 2,35 en dirección Y. Ahora, menos 1,65 más 2,42 sale 0,77 positivo. 77 en dirección J. Ya está. ¿Qué unidades? Centímetros. Ya está. Entonces ya tengo el vector suma. Voy a graficar aquí este vector. Listo, aquí tenemos la gráfica de este vector en el plano cartesiano X y Y, ¿no? Vale 2,35 en X y en Y vale 0,77. ¿No? La componente horizontal, la componente vertical. Y aquí estaría
la representación de este vector. ¿Mm? Y la dirección, ¿no? Aquí el ángulo θ representa la dirección del vector r. Y eso es lo que vamos a determinar. El ejercicio nos pide el módulo o magnitud que estaría acá. El vector r, este sería el módulo. El valor de esta distancia, o si hablamos de un triángulo rectángulo, el valor de la hipotenusa, donde un cateto es Rx y el otro cateto es Ry. ¿No? Entonces, vamos a determinar primeramente el módulo del vector R. Aquí está el vector R, módulo. ¿Y cómo lo determinamos? Por Pitágoras, ¿no? Queremos la hipotenusa, tenemos los catetos. Aquí están, estos son los catetos. Rx y este es Ry. Bueno, vamos a colocar. Este es Rx y este es Ry. ¿No? Entonces, Pitágoras, 2,35 al cuadrado más 0,77 al cuadrado, todo eso raíz cuadrada. ¿Y cuánto sale? Aquí utilizamos la calculadora para encontrar este resultado. Y nos sale 2,47 unidades de centímetros. Todo está en centímetro aquí, centímetro. Entonces las unidades resultantes también van a estar en centímetros. Y ya está. Ese es el valor del módulo. Ahora nos está faltando el ángulo, es decir, el valor del ángulo θ aquí. Utilizamos la razón trigonométrica, tangente de θ es igual cateto opuesto entre cateto adyacente, que sería Ry entre Rx. Ry, ¿cuánto vale? 0,77 entre Rx, ¿cuánto vale? 2,35. Entonces, de ahí, despejando, ¿no? Realizando esta división y despejando aquí, iría como arco tangente de esta división. Ese sería el valor del ángulo. Calculadora, ¿no? Recuerden, aquí podemos utilizar la calculadora. Y entonces nos sale aquí que el ángulo θ vale 18,14 grados sexagesimales. ¿Ya? Entonces, de esa manera determinamos la parte A, la suma. El vector suma. R representa el vector suma. Tenemos su módulo que vale 2,47 centímetros y su ángulo es de 18,14 grados sexagesimales. Ahora vamos a resolver la parte B, que nos dice, aquí la parte B, la resta o diferencia, ¿no? Resta vectorial. De la misma forma yo voy a representar por R a la resta vectorial. En este caso va a ser de A menos B. Ya está. Entonces B ahora va a representar A menos B. Aquí tenemos los vectores A y B que lo hemos determinado anteriormente. Aquí está el gráfico y bueno, luego de operar hemos obtenido estos valores de A y B, ¿no? Representados por sus componentes. Y ahora vamos a hacer la resta. Entonces, operemos ahora A menos B. Aquí está, arriba está A y abajo B. Entonces, este de arriba menos este de abajo, respetando el orden de las componentes. Sería 1,4 menos 0,95. ¿Qué nos da? 0,45. Componente vector unitario I. ¿Qué más? Esa es la componente horizontal. Ahora lo mismo con la componente vertical. 2,42
menos 1,65. Ojo, aquí es un menos 1,65. Es menos por menos, es más. ¿No? Este se hace positivo y sería una suma. 2,42 más 1,65. Y eso nos daría 4,07 vector unitario J. Todo eso está en centímetros. Ya está. Ya tenemos el vector resultante. Ahora podemos graficarlo también, ¿no? Para visualizarlo mejor. Listo, aquí tenemos nuestra gráfica. El vector R que vale 0,45 y más 4,07 J. Aquí está la componente, esta es la componente horizontal, o sea, el Rx. Y este de aquí es la componente vertical, el Ry. Tenemos Rx y Ry. 0,45 más 4,07 en dirección vertical. Ya está, ahí tenemos el vector y su dirección, ¿no? El ángulo con la horizontal que le estoy denominando teta. Listo. ¿Cómo determinamos el módulo? Módulo del vector R es igual por Pitágoras, ¿no? Tenemos un triángulo rectángulo, cateto 1, cateto 2 aquí RY. El cateto 2 es un triángulo rectángulo y queremos determinar la hipotenusa, ¿no? Pitágoras. Raíz cuadrada de 0,45 al cuadrado más 4,07 al cuadrado, todo eso raíz cuadrada. Ya está. ¿Cuánto sale eso? Tenemos que operar con la calculadora. Entonces, utilizando la calculadora, encontramos el valor. Y nos da 4,09 centímetros. Ese es el valor de la resultante, es decir, esta distancia, la hipotenusa. Ahora, necesitamos la dirección, ¿no? Es decir, el valor del ángulo teta. ¿Cómo determinamos? Ya sabemos, utilizamos la razón trigonométrica, la tangente. Tangente del ángulo teta en este triángulo rectángulo, ¿a qué es igual? Cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto RY. RY vale 4,07 entre Rx, ¿no? El cateto adyacente. Pero Rx, ¿cuánto vale? 0,45. Y de ahí despejamos el ángulo teta, que sería arco tangente. Esta tangente pasa al otro lado de la igualdad como arco tangente. Arco tangente de esta división. Y nos sale 83,69 grados sexagesimales. Entonces, ya tenemos el módulo y la dirección para el caso B. Para el vector resta A menos B. A menos B. Ahora vamos a hacer para el último caso, que sería B menos A. Entonces sería ahora mi vector R va a representar la resta de B menos A. Listo. Ahora vamos a operar, ¿no? Vamos a hacer la resta. El orden cambia en relación al caso B, ¿no? Sería 0,95 menos 1,4, que nos da menos 0,45. ¿Qué componente horizontal? Es decir, el vector unitario y ¿qué más? Menos 1,65
menos 2,42. Que nos da menos 4,07J. ¿Qué unidades? Aquí le colocamos la unidad de centímetros. Ya está. Ya tenemos la resta. Vamos a hacer también la gráfica. Listo. Aquí tenemos nuestra gráfica que está representado aquí. Negativo para X y negativo para Y. Por eso es que es negativo, es decir, a la izquierda, y negativo también para Y hacia abajo. ¿Ya? Entonces ya tenemos la representación gráfica de nuestro vector. Y queremos calcular, como siempre, la hipotenusa a partir de los catetos que conocemos. La hipotenusa vendría a ser el módulo del vector R. Esa es la hipotenusa en este triángulo rectángulo. O aquí también, da lo mismo. En cualquiera de los dos da lo mismo. También puede ser aquí. Este de aquí es RY. Da lo mismo. ¿Ya? Entonces operemos el vector resultante. Es igual a Pitágoras menos 0,45 al cuadrado más menos 4,07 al cuadrado. Y todo eso raíz cuadrada. ¿Y cuánto nos sale? Resolvemos, nos ayudamos de la calculadora. Y nos sale 4,09. ¿Qué unidades? Centímetros, ¿no? Centímetros, centímetros. Listo. Ese es el valor de el módulo del vector R. ¿Qué más? También nos está pidiendo la dirección. ¿Dónde está la dirección? Recordemos. Aquí yo le coloqué alfa, el ángulo que forma el vector con el eje horizontal aquí en esta localización. Pero alfa no es la dirección. La dirección, recordemos, comienza en el eje X. En ese sentido, ese es la dirección, el ángulo teta. Pero ¿qué pasa si yo determino alfa? Si yo determino el valor de alfa, el valor de teta es 180 más alfa, ¿no? Visualizando aquí, ¿no? Entonces mi objetivo ahora es determinar alfa y después le sumo 180 y esa es mi dirección. Listo. Entonces, ¿cómo determino alfa? Utilizamos la función tangente. En este caso va a ser tangente de alfa. ¿A qué es igual la tangente de alfa? Aquí. Identificamos el ángulo. Aquí está alfa, tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. RY. Este de aquí es RX. Y este de aquí, incluyendo el signo, es RY. ¿No? Entonces, RY, que sería 4,07 entre RX 0,45. Alguien por ahí podría decir, ¿por qué no considera el signo? Aquí, ¿por qué menos? Igual, ¿no? Si consideran el signo también se va a simplificar, pero en realidad no estoy considerando el signo. ¿Por qué? Porque estoy hablando de distancias, módulo y distancias. Como es un triángulo rectángulo, estamos hablando de los catetos, ¿no? Del valor de la distancia de los catetos y de la hipotenusa. Por eso es que no considero el signo negativo, ¿no? Bueno, entonces, operando aquí, haciendo la división y aplicando arco tangente, determinamos que el valor de alfa es 83,69 grados sexagesimales. Listo, ese es alfa. Yo no quiero alfa, yo quiero teta. Mi ángulo
teta va a ser igual a 180 más alfa. 180 más alfa. ¿Cuánto sale entonces? 180 más 83,69. Sale 263,69 grados sexagesimales. Y listo. Así determinamos la dirección de este vector resta b menos a. Entonces, de esta forma, resolvemos este ejercicio, el 1.43 del libro Szyr-Szymanski, Física Universitaria. Si tienes alguna duda, no ha quedado claro algo, comenta, pregunta, ¿no? Que yo podré responder todas las dudas que ustedes puedan realizar, les estaré respondiendo. Muchas gracias por su atención.